siendo Rusia. Loco, ¿no te sobra una moneda? ¿No? ¿Cómo está la economía, Mejor le explica Miguel Giudicati. ¿Cómo está la economía? Sí, para charlar un ratito lo tenemos a Miguel Giudicati, como cada semana. Él es economista y forma parte del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Miguel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Mañana fría. Sí, mañana fría y prepárese para el martes y el miércoles también, que la ola de frescor no se va a ir por unos días. Estamos llegando así, con bastante frialdad, con la economía media fría, uno podría decir también, a el desenlace de la primera parte del año. Hoy es 30 de junio, estamos terminando aquellos famosos primer semestre, ¿sí? Y pensábamos un poco, Miguel, analizar algunos datos que nos deja este tramo, sobre todo del 2025, que está atravesado también por tema elecciones, ¿sí? La economía está tan baleante, indefectiblemente uno piensa que esa economía tan baleante repercute en elecciones, ¿no? Y debería repercutir, Pablo, especialmente cuando... Debemos decir que los indicadores económicos están dando ciertas señales de luz verde, positiva. Bueno, uno podría decir, bueno, veamos cómo se desempeña el segundo semestre y vamos viendo, pero la verdad que pareciera que el equipo económico ha logrado estabilizar algunas variables de la macro, tipo de cambio con sus bemoles, IPC con sus bemoles, superávit fiscal si se quiere a costa de reducir el gasto, pero parece que las calificaciones internacionales siguen sin ser buenas, el riesgo país sigue sin perforar los 600, 700 puntos, y lo que es más importante, Pablo, para una economía tan bimonetaria como la nuestra es, no parecieran estar llegando dólares genuinos, sino todo lo contrario, pareciera que los dólares están yendo, y eso es una señal de alarma. Y a eso sumale, como otros, si se quiere, otros datos de estos primeros 6 meses, que no son de estos primeros 6 meses, uno podría decir que son de los 18 meses, no repuntan las ventas, no repunta el consumo, no repunta la cuestión del mercado interno, y esos números ya se empiezan a sentir en los indicadores de desempleo. Entonces, tiene ahí el equipo económico, el presidente, un primer semestre con, si se quiere, datos positivos para su mirada, porque volvieron a los mercados y consiguieron financiamiento del fondo, pero cuando se empiezan a mirar los fundamentos de la micro no arrancan, y los de macro vinculados a generar dólares genuinos no parecieran arrancar tampoco, sino todo lo contrario. Empiezan a aparecer también algunos chisporroteos, Miguel, le voy a poner esa palabra bastante informal, porque también el Fondo Monetario empieza a deslizar algún tipo de exigencia que el gobierno no quiere cumplir, por un lado, y me refiero en este caso a el tema del precio del dólar. Y por otro lado, por ejemplo, aparecen anuncios de aumentar retenciones, y rápidamente, bueno, las organizaciones agrarias también empiezan como a dejar sus frases bastante significativas. De hecho, el gobierno no cumplió nada, es la frase de este día lunes, ¿no? Sí, de hecho, varias de las metas que se habían previsto en el acuerdo de abril, especialmente con respecto a acumulación de reservas, no se cumplieron. Obviamente, el fondo que quiere, como charlamos siempre, es que el dólar esté lo más caro posible para que no se pueda comprar fácil, y el primer cobrador, o sea, el primer acreedor, tengo que ser yo. Así que los dólares estén caros, así, al primero que pagan es a mí, digamos. Y no se lo llevan algunos ahorristas o algunos importadores. Y después empiezan a aparecer estos chisporroteos que bien vos decís ya. Algunas voces se alzaron en la Unión Industrial, especialmente vinculado a los sectores industriales, más por lo bajo. Ahora el sector agroexportador, obviamente, que en general cuando aparece una cuestión vinculada a su disputa de rentabilidad, como le afectan las retenciones, pone el grito en el cielo y empiezan a aparecer ahí algunos chispazos. Y obviamente, del lado de los trabajadores, aparte de todas las movilizaciones que ya ha habido de los distintos gremios, pareciera que hay un sector de la CGT, más vinculado de nuevo a los sectores industriales, metalmecánicos y demás, que están con un espíritu bastante más combativo que otras ramas de actividad que pareciera que son más conciliadoras. Entonces empieza a haber un clima económico que no es el esperado, por lo menos yo creo que era lo que se esperaba a mitad de este año, un clima de las principales agrupaciones patronales, sindicales, que empiezan a elevar la voz,
y un clima político que no todos los resultados le están siendo favorables a los candidatos o a los actores que apoya el gobierno nacional. Entonces, señales de alerta para un esquema que venía sin fisuras hasta el momento, pareciera, pero esas fisuras se empiezan a notar. Me llama mucho la atención que a veces hablamos de los chisporroteos, de las voces que van apareciendo, pero en los últimos días también se empezaron a escribir algunas cosas que fui leyendo por allí. Mencionaste la Unión Industrial Argentina, que tiró el dato del nivel de importaciones de este año, que equivaldría al 32% del PBI, la cifra más alta de los últimos 135 años. El informe de la UIA es una palada de tierra para el gobierno, te diría, y está escrito en definitiva. Está escrito y esas voces empiezan a alzar, Pablo. No, y quería mencionar por último algo que leí respecto a un informe de AmCham, que ya anticipó más desocupación. Venimos hablando de esto, Miguel, en concreto, y de hecho anticipó más desocupación en el sector de las empresas que agrupan a AmCham o que se agrupan alrededor de AmCham. Y bueno, los datos de alarma de los bancos respecto al día viernes, quizás también ahí aparecen como datos o cifras de las más preocupantes. Estamos hablando de morosidad en tarjetas de crédito, en créditos personales, en cheques rechazados. Ahí hay un combo impresionante. Empieza a ver ahí, Pablo, en este último punto que vos mencionás, lo que se conoce como cortes en la cadena de pago o ya no se pueden refinanciar los vencimientos. Y eso, cuando uno quiere tapar eso, es tapar el sol con un dedo, con la mano. Es muy difícil cuando esa cadena de pago, que es la que está por abajo, por la micro, empieza a crujir. Y el dato de las importaciones no es menor, porque el ministro Caputo salió como a decir, bueno, este déficit de la cuenta corriente por las importaciones hasta es sano porque la economía está creciendo. Bueno, pareciera que si está creciendo por el lado de los que se han reconvertido o bien en importadores o comercializadores. No está creciendo por el lado de la producción, las máquinas que se prenden y que empiezan a usarse esas capacidades instaladas y empieza a aumentar la demanda de energía o de combustible. No pareciera. Entonces, el dato sí es muy da mucha alerta, porque y el esquema que el ministro está llevando como algo sano es valorización financiera, fuga de divisas y apertura con importaciones desmedidas. Bueno, ahí todos los actores de la micro, que son muchas cámaras, muchos sindicatos, muchas agrupaciones empresarias, tienen que poner un ojo bastante crítico en ese esquema de política económica que defendió el ministro la semana pasada. Nosotros vamos semana a semana, pero si tenemos que pensar en indicadores de la economía para esta semana, ¿a qué le prestamos atención, Miguel? Esta semana otra vez, mirar un poquito tipo de cambio, porque la semana pasada cerró con algunos saltos, empezar a mirar si los aumentos que se empiezan a registrar a partir de mañana, el 1 de julio, empiezan a reflejarse en las mediciones semanales que se hace del IPC, los estadísticas oficiales o de Cava. Hay que empezar a mirar esos datos, obviamente las que hacen los sindicatos y los centros de estudios también. Y lo otro que hay que mirar es si este número de avalancha importadora empieza a desarrollarse más sostenidamente en el tiempo, y eso significa más salida de dólares que no se están generando genuinamente. Entonces, todos esos numeritos hay que empezarlos a mirar con mucha atención esta semana, porque son los que le empiezan a mostrar al modelo que tiene los pies de barro. Te mando un abrazo, Miguel, como siempre, y hablamos en 7 días. Un abrazo para todos. Miguel Giudicati, economista, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.